Entonces, tengan buen día a todos los presentes. Son 8 de la mañana con 32 minutos del día 24 de agosto del 2023. Estamos reunidos en la plataforma virtual del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica para llevar a cabo la audiencia en el expediente 223-2023-45. Es una audiencia. Es una audiencia de oposición a constitución en actor civil. En ese sentido, cederemos la palabra a las partes procesales para sus acreditaciones. A ver, doctor del Ministerio Público, acredítese un favor. Señor juez, muy buenos días. Muy buenos días con la defensa técnica. Muy buenos días con todos los presentes. Julio Rigner Chávez Roarte, fiscal provincial, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Acreditada. Doctor Alfredo, acredítese, a ver. Señor magistrado, muy buenos días, asimismo con el señor fiscal, todos los presentes que se encuentran en esta sala virtual en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, el abogado Alfredo Hilario Morán, con los mismos datos ya indicados en sesión anterior. Señor magistrado, muchas gracias. Usted, doctor Heriberto, a ver. Bien, muy buenos días, señor magistrado. Asimismo, con el saludo de la mañana a todos los presentes en esta sala virtual de audiencia. En esta oportunidad, el ciudadano Edilberto Demetrio Guamaní Carrillo, con DNI número 23265235, asumiendo mi autodefensa y con los demás datos ya indicados en audiencias anteriores. Acreditado, señor juez. En todo caso, están correctamente notificados, doctores, tanto imputado y agraviado, ¿no? Lo cual les puede advertir. Escrito pendiente, quizá, doctora Ketty, a ver, un favor. Doctor, muy buenos días, señor magistrado, y con todos los concurrentes para informar con respecto a escritos pendientes. Habiendo revisado el sistema interjudicial, no se visualiza ninguno. ¿Es esto? ¿Alguna observación o incidencia para poder instalar la audiencia? Doctor Julio, del Ministerio Público. Ninguna, señor juez. Usted, doctor Alfredo. Ninguna, señor magistrado. El doctor Edilberto. Ninguna, señor magistrado. Ya, doctor. Ya, pues, doctores, damos por instalada la audiencia y cederemos la palabra, en todo caso, al doctor Alfredo, a ver, que ha peticionado su condición de doctor civil. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Conforme a nuestro artículo 47 de la Constitución Política del Perú, asimismo, conforme a los artículos 5, 24 y 25, inciso 4, numeral E, artículo 27 del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, y los artículos 20, 39, 16, 46 de su reglamento, aprobado mediante decretos supremos número 18-2019-JUS. En este caso nos apersonamos ante su instancia, señor magistrado, con la finalidad de solicitar que nos constituya en actor civil en el presente caso, tomando en cuenta, señor magistrado, lo siguiente.
Conforme al artículo 100, requisitos para constituirse en actor civil, señor magistrado, debemos indicar lo siguiente. En el presente caso, señor magistrado, conforme el representante del Ministerio Público realiza la formalización de la investigación preparatoria mediante disposición fiscal número 7 del 6 de enero del año 2023, en donde al señor Heriberto Demetrio Guamaní Carrillo imputa en su condición de técnico de enfermería en el Centro de Salud de Ascensión de la Red de Salud de Huancavelica el 16 de agosto del año 2021, patrocinó los intereses particulares de Hilda Guamán Bendezú en el proceso contencioso administrativo en contra de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, por lo que se le imputa la presunta comisión del delito contra la administración pública de la modalidad de patrocinio ilegal. A consecuencia de ello, señor magistrado, esta parte procesal acudimos a su digna judicatura, señor magistrado, de poder indicar justamente con la finalidad de que nos constituya actor civil. Para ello, señor magistrado, como acto postulatorio, vamos a justificar nuestra pretensión civil. Si bien es cierto, señor magistrado, las conductas antijurídicas desplegadas por el acusado posiblemente habrían ocasionado el daño al Estado y en consecuencia, estando al principio general de derecho, todo daño causado a la persona debe ser reparado. Se tiene que estos que con su conducta ocasionó un perjuicio al Estado. Y para ello, señor magistrado, justamente acudimos a lo establecido en la casación 189-2019 Lima Norte, donde nos dan ciertas pautas de ciertos criterios para poder, en todo caso, calcular, ¿no?, nuestra pretensión en relación, en este caso, a la reparación civil. Si bien es cierto, señor magistrado, en el presente caso, como es un acto postulatorio y además el presente caso se encuentra en investigación preparatoria y más aún, como está en investigación preparatoria, aún no se puede determinar la responsabilidad civil del procesado, pero de alguna forma, en base a esta casación, señor magistrado, esta parte civil justamente cumple con los criterios, tales así con la gravedad del hecho ilícito. En el presente caso, estamos justamente ante un hecho que, en lo que se habría logrado, en este caso, el posible certeza de que habría ocasionado justamente un perjuicio extrapatrimonial, ¿no? Y con ello afectando afectando obviamente la imagen de la entidad. Aclarando sobre este punto, tomando en cuenta que nos encontramos en investigación preparatoria, aún frente a ello no podemos aún determinar. Segundo punto, señor magistrado, sobre las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica. Si bien es cierto, Huancavelica es un lugar de extrema pobreza, y al mencionar esto de la extrema pobreza, sacamos de la fuente de Mide, señor magistrado, en el que determina que Huancavelica es una región de extrema pobreza, y ese criterio justamente recogido por esta casación 189-2019 lo hemos tomado, señor magistrado. Ahora, en cuanto al tercer punto, el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, si bien es cierto, el caso se encuentra en investigación preparatoria, aún no podemos determinar la situación ventajosa que habría tenido el presente investigado. En el cuarto punto, el nivel de difusión pública del hecho ilícito. Este caso, no tenemos aún todavía la certeza que ha sido, en todo caso, haya tenido una cobertura de actos irregulares dentro de nuestra localidad de Huancavelica. Asimismo,
sobre la afectación e impacto social del hecho ilícito, justamente nos hace presumir que el daño, el impacto social, se ha generado en base a las acciones producidas por el propio investigado. Esto, de alguna forma, habría afectado justamente el orden social y, asimismo, la administración pública, señor magistrado. El siguiente punto, sobre la naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada. En el presente caso se trata de un acto de patrocinio ilegal de intereses particulares vinculado justamente, ¿no?, a la procesada, o mejor dicho, a esta persona de Hilda Guamán Bendizú, ¿no?, en procesos contenciosos administrativos. Justamente esto hace ver, pues, que dentro de la administración pública, el referido procesado hace presumir que no ha actuado, pues, con imparcialidad y decoro dentro de su institución. El alcance competencial de la entidad pública, señor magistrado, en ese punto, justamente, en este caso, vamos a ver de que para esta institución, de alguna forma, sería el afectar justamente una mala imagen ante la sociedad del departamento de Huancavelica. El cargo o posición de los funcionarios públicos. En este punto, señor magistrado, debemos indicar que el presente investigado tendría justamente un rango bajo, toda vez que para este rango bajo, conforme a nuestro manual de criterios para el cálculo de la reparación civil, elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, eh, asimismo, en este caso por el profesional, por el doctor Juan Espinosa, justamente nos ha indicado que tiene para hacer cálculo de dichos montos, tiene que hacer, en todo caso, referencia sobre el rango, quienes se encuentran en rango alto, rango medio y rango bajo. En este caso, conforme a este manual, señor magistrado, nos indican que en el rango bajo se encontrarían funcionarios y servidores contratados bajo cualquier modalidad, sea 276, 728 CAS, y todo aquel se encuentra comprendido en el artículo 425 del Código Penal. Bajo esos criterios, señor magistrado, calificamos el criterio objetivo como sobre la gravedad del ilícito como nivel bajo. En criterio subjetivo, ubicación del sujeto imputado en la entidad estatal, baja. Difusión e impacto mediante el hecho, baja. Finalidad social sobre derechos vulnerados en relación al servicio público afectado, baja. En consecuencia, identificamos, señor magistrado, un criterio de daño objetivo bajo y un criterio de daño subjetivo bajo también. Bajo esos criterios, señor magistrado, como acto postulatorio, hacemos el cálculo de nuestra pretensión civil en esta constitución de actor civil, el cual no es determinante, el cual es variable, señor magistrado, conforme al desarrollo del proceso, por cuanto aún nos encontramos en investigación preparatoria. Aclarando en este punto, señor magistrado, si bien es cierto en nuestro escrito de constitución actor civil como acto postulatorio se ha planteado el monto mínimo, que es 3.001 soles, pero haciendo la rectificación, señor magistrado, debemos redondear este monto y indicamos que nuestra pretensión civil es la suma de 3.000 soles, señor magistrado. Todo ello, señor magistrado, también es oportuno mencionar, también cumple con los elementos de la responsabilidad civil, señor magistrado. Tal es así la conducta antijurídica, el factor de atribución, el nexo de causalidad y el daño, y en este caso sería justamente el daño a la persona, señor magistrado, a la persona jurídica pública, por cuanto presumimos, señor magistrado, que su conducta afectó la imagen institucional. Asimismo, señor magistrado, debemos indicar sobre la prueba documental, si bien cierto, este artículo 100 en su literal D no dice la prueba
documental que acredita su derecho conforme al artículo 98, señor magistrado, y efectivamente en los casos de delitos contra la administración pública, señor magistrado, está legitimada justamente esta Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, del cual, señor magistrado, en nuestro escrito, obviamente, adjuntamos, como es la copia primero, la copia de la escritura pública de otorgamiento de poder especial y general de fecha 4 de noviembre del año 2020, emitido en la notaría Luque Rasure a nombre del quien habla, señor magistrado. Asimismo, adjuntamos también la copia simple del documento nacional de identidad de mi persona. De igual forma, copia simple de la resolución ministerial 1329-2020 de MINE. Asimismo, la copia del DNI del ciudadano Javier Alonso Pacheco Palacios, que actualmente quien es el procurador público especializado en delitos de corrupción. Siendo así, señor magistrado, conforme a lo indicado en el artículo 100, cumplimos con todos los requisitos exigidos a fin de poder tener justamente los derechos que nos asiste conforme ya establecido en el artículo 104, donde indica sobre las facultades del actor civil, y asimismo el artículo 105, facultades adicionales del actor civil. La única finalidad, señor magistrado, de esta constitución de actor civil es a fin de que tengamos legitimados en este proceso penal. Con ello he concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Doctor Julio del Ministerio Público. Señor juez, he escuchado al procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, tengo que indicar lo siguiente. Primero, conforme a nuestro texto constitucional, conocido como Lex Legum o Carta Magna, en el artículo 47, indica: la defensa de los intereses del Estado está a cargo del procuradores públicos. Conforme a la ley, el Estado está exonerado de pago de gastos judiciales. En tal sentido, señor juez, si bien es cierto, tenemos un acuerdo plenario que sería el 4/2012, concurrencia de procuradores en el mismo proceso penal en representación de intereses públicos, tenemos que indicar algo que es cierto y constitucional, que cuando las funciones de los procuradores están perfectamente delimitadas, no existe ningún cuestionamiento ni de legitimidad ni de competencia. A lo mucho podría haber cuestionamientos en la forma de cómo se presentan los requerimientos de constitución o solicitud de constitución de actor civil. Por ende, la participación del procurador público es constitucional, imperioso y necesario, no existiendo ninguna posibilidad que se le excluya. En tal sentido, señor juez, solicito resuelva declarando fundado la solicitud de constitución de actor civil. Muchas gracias. Doctor Edilberto, a ver usted. Bien, señor magistrado, muchísimas gracias. Con fecha 14 de junio de este año, esta parte procesal hemos formulado oposición a constitución de actor civil, señor magistrado, teniendo como pretensión, obviamente, como ustedes entenderán, que en su momento debe ser declarada fundada esta oposición en base a los fundamentos esgrimidos en mi escrito de oposición, porque esta parte procesal, señor magistrado, conforme hemos advertido de los fundamentos esgrimidos en el escrito de constitución de actor civil, consideramos que existe defectos de orden formal y de fondo respecto a esta solicitud, señor magistrado. Y en esta oportunidad voy a oralizar mi escrito conforme a derecho.
Señor magistrado, como justificación, el representante del Estado señala en su escrito y en esta audiencia que el recurrente vendría ejerciendo funciones en el Centro de Salud Ascensión como técnico en enfermería, como servidor público del Estado y a su vez abogado de la señora Hilda Guamán Bendezú en el proceso contencioso administrativo en contra de la red de salud Huancavelica. Es decir, estaría velando los intereses particulares en contra de la misma dependencia donde yo laboro, vale decir, en el Centro de Salud de Ascensión, en calidad, valga la redundancia, señor juez, como técnico en enfermería. En ese contexto, señor, la tesis del procurador, conforme lo ha expuesto también, las conductas antijurídicas desplegadas por mi persona han ocasionado un daño al Estado, sostiene. Y estando al principio general del derecho, lo ha manifestado, que todo daño causado a la persona debe ser reparado, ya que la conducta supuestamente ocasionada por mi persona causó un perjuicio al Estado. En consecuencia, señor juez, señala el procurador, estaría obligado a resarcirlo económicamente. Es así que de los hechos materia de investigación a la fecha de suscripción por mi parte y presentado por mesa de partes de mi solicitud, la Procuraduría señala y sostiene que existen los elementos constitutivos de la reparación civil extracontactual y señala que hay una existencia de conducta antijurídica que contraviene directamente el ordenamiento jurídico administrativo que regula la función pública específica, señaló el día de hoy que fue quebrantada. También señala que existe un daño a la administración pública a nivel extrapatrimonial. Asimismo, señor juez, sostiene la existencia de un nexo causal directo entre las conductas antijurídicas desplegadas por mi persona y el daño causado. Si bien es cierto, señor magistrado, como bien también lo ha señalado el señor procurador, esta etapa es un acto postulatorio, pero sin embargo es mi derecho de poder plantear y exponer estos criterios y estos errores que desde mi perspectiva existen en la solicitud de postulación. El representante de la entidad supuestamente agraviada, señor juez, para establecer el quantum de la reparación civil, señala que efectivamente se debe tener en consideración los criterios establecidos por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú a través de la Casación 189-2019 Lima Norte. La misma que establece que para este fin debe considerarse criterios objetivos y subjetivos, vale decir, los criterios para determinar el daño extrapatrimonial en los delitos cometidos por funcionarios públicos y criterios de cuantificación. En ese sentido, como lo ha señalado el señor procurador, señala la suma de 3.000 nuevos soles por concepto de reparación civil por daños y perjuicios ocasionados al Estado peruano por las conductas antijurídicas desplazadas por el recurrente, señor juez. Señor magistrado, considero pertinente que el Código Procesal Penal regula de manera expresa el trámite para constituirse en actor civil, así como los requisitos indispensables y necesarios para tal fin, señor juez. Y que de acuerdo al artículo 101 del Código Procesal Penal, de la revisión de los fundamentos del escrito de constitución, el representante de la entidad supuestamente agraviada, considero yo, que no ha cumplido con lo establecido por el artículo 98 del nuevo Código Procesal Penal. Refiere que si bien está frente a una pretensión de índole resarcitoria, señor juez, la ley procesal exige que el perjudicado
que ejerce su acción civil precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que se individualice, señor, el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuando corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido en este caso concreto, señor juez. El daño que refiere la Procuraduría es el daño extrapatrimonial, fijado en la suma de 3.000 nuevos soles. Pero es de observación nuestra, señor magistrado, que no ha individualizado el tipo, ya que el daño patrimonial deriva de un derecho subjetivo lesionado, señor juez. Resulta y consecuencia de la acción y consecuencia de la acción dañosa. En la solicitud de la Constitución, señor juez, advertimos que no se ha cumplido con los elementos de postulación. No sustenta desde nuestra perspectiva, señor juez, cómo es que ha sido perjudicado con la conducta del investigado, ahora imputado, y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. El daño que menciona la Procuraduría es el daño extrapatrimonial, que deriva del evento o el daño institucional. En consecuencia, su pretensión, consideramos, señor juez, con todo el respeto del caso, que es muy genérico y ambiguo. Señor juez, de acuerdo al plenario antes acotado, considero yo que deben estar debidamente sustentados en la presentación de constitución de actor civil, cosa que no se ha desarrollado en el presente caso concreto, señor magistrado. Solo se lanza, consideramos, una cifra al azar, aunque el señor procurador ha dicho, ha tenido algunos criterios y ha calculado y con un monto mínimo, como él muy bien lo ha señalado. Pero aún así, señor juez, es mi derecho manifestar que considero que ese monto deviene en irrazonable y desproporcional, como he mencionado y fundamentado en mi escrito de postulación de oposición de constitución de actor civil, señor magistrado. Por tanto, hay una inobservación al principio de razonabilidad y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. En consecuencia, existiría una vulneración al principio de objetividad que consagra y exige como pauta de actuación en el ejercicio del ius puniendi, facultad de poder castigar como poder del Estado. En líneas generales, señor magistrado, esta parte procesal advierte que la Procuraduría Pública, en su escrito de solicitud de constitución de actor civil, no ha cumplido los requisitos estrictamente señalados en los literales C y D del inciso 2 del artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal. En ese contexto, señor juez, la oposición de esta parte procesal se sustenta en dos aspectos formales. Considero yo que hay una insuficiencia de exposición de razones que justifican la pretensión. Y la otra es la ausencia de pruebas documentales, señor magistrado, conforme al artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal, respectivamente. En esa línea de razonamiento, señor juez, debemos regirnos al aspecto de la prueba documental, que la Procuraduría no ha presentado ningún elemento de convicción que acredite su tesis sobre el daño causado. Debo señalar, señor juez. Ya, doctor, 2 minutos más, un favor, ya se ha pasado más ya de la exposición del tiempo que ha realizado el Ministerio Público y también del doctor Alfredo. Muy amable, señor juez, pero tendría un poquito más de tolerancia de su parte, ya que esta audiencia, si bien es cierto, se ha suspendido todo. Doctor, usted me está indicando las cosas que está ahí, pero no me dice por qué. O sea, usted me de frente así, no considero por esto, así, pero no estar así, todavía está
así como que está redundando, así, doctor. Concreto nomás, se ha pasado más del tiempo que ha señalado, que ha realizado el doctor Alfredo y más del Perfecto, tiempo del doctor. doctor Julio. En ese caso, Continúa, doctor, doctor disculpe, Alfredo. voy a culminar diciendo, doctor, de que se debe tomar en cuenta su despacho de todos los fundamentos que he esgrimido en mi solicitud de oposición, doctor. Y para finalizar, también quiero mencionar que existe ya, doctor, en los actuados, el oficios 423-2023, servir, dirigido precisamente al señor Julio Chávez Loarte, fiscal provincial, doctor, que está presente en esta audiencia, ¿no? Y adjunta el informe técnico número 364-2023, servir, de fecha 24 de febrero de 2023, la misma que señala taxativamente, señor magistrado, respecto a las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como el patrocinio de casos particulares establecidos en la ley número 27.588, precisamente ley que establece las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su reglamento que se encuentran en vigencia. Por los fundamentos expuestos, señor magistrado, considero pertinente en solicitar que se declare fundada mi oposición por los fundamentos, vuelvo a decir, señor magistrado, esgrimidos en mi solicitud y expuestos de manera en esta audiencia. Gracias, señor juez. Doctor Alfredo, de igual forma, 2 minutos, un favor, nos ha ganado la hora ya. Muchas gracias, señor magistrado. Solamente para advertir lo siguiente, señor magistrado, respetamos la posición, en este caso, de la defensa técnica, que en este momento el procesado Gilberto Demetrio Guamaní Carrillo está asumiendo su autodefensa. Al respecto a ello, debemos indicar, señor magistrado, que nuestra solicitud de constitución de actor civil obviamente cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, señor magistrado, si bien es cierto, es un acto postulatorio. Cuando él hace mención sobre el relato circunstanciado del delito, si bien es cierto, estamos aún en investigación preparatoria y aún no podemos determinar objetivamente la responsabilidad civil, sino lo que buscamos, señor magistrado, es la legitimidad para poder tener, conforme nos indica ya el artículo 104 y 105. Esa es la finalidad, señor magistrado. De ello, obviamente, conforme hace las observaciones la defensa técnica, en este caso, en el siguiente estadio procesal, si este caso prospera para la siguiente etapa intermedia, señor magistrado, en ella sustentará su pretensión civil ya con más elementos de convicción, señor magistrado, porque ahorita nos encontramos justamente en la etapa donde el Ministerio Público viene recabando los elementos de convicción y aún ese plazo no ha concluido. Sobre el otro punto, con donde hace la observación sobre la prueba documental, no es la prueba, cuando dice la prueba documental, no hace referencia de que tenemos que acreditar con esa prueba documental el daño que haya ocasionado el procesado, sino lo que hace mención la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. Eso es lo que hace ver el señor magistrado, que nosotros como Procuraduría estamos legitimados a fin de poder defender al Estado, y para ello, señor magistrado, en nuestro escrito de constitución de actor civil, hemos adjuntado, en este caso, el poder que se me otorga a mi persona, asimismo la resolución, el DNI y otros documentos que están adjuntados. A eso se refiere cuando dice, señor magistrado, la prueba documental que acredita su derecho, o sea, mi derecho como actor civil. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros consideramos que no tiene, en todo caso, asidero legal lo que está observando la defensa técnica, y por tal motivo, señor magistrado, solicitamos que desestime la petición y declare fundada nuestra constitución de actor civil, señor magistrado. Con ello he concluido. Muchas gracias. Doctor Julio, asimismo, 2 minutos, un favor.
Señor juez. Señor juez, efectivamente, no tiene, digamos, los dichos del señor que ha ejercido su autodefensa, tiene relativo asidero, ¿no? En cuestionar algunos aspectos formales del requerimiento. Sin embargo, se debe tener en concreto que la solicitud de constitución de actor civil es una llave. Por el hecho que el señor procurador se constituye actor civil, no quiere decir que ya ganó la reparación civil, simplemente son formalidades que tiene que presentar. Si esas formalidades cuentan o no cuentan con elementos de convicción suficientes para acreditar el dicho del procurador, eso se ve ya en un plenario, en el juzgamiento, con la valoración de los elementos de convicción que puedan producirse dentro del fundamento. Haciendo una analogía con una admisión de una demanda por daños y perjuicios, cuando se califica la demanda por daños y perjuicios, califica conforme a la norma, requisitos de procedibilidad y requisitos de admisibilidad. Si cumplen los requisitos de procedibilidad y los requisitos de admisibilidad, el juez da por admitido la demanda. Pero no quiere decir por admitido la demanda, ya ganó la demanda, se le debe dar los 3.000, 4.000 que solicita. Eso no es así, eso ya se ve en una actuación probatoria. ¿Y qué es lo que pasa aquí en el proceso penal? Donde se han mezclado dos acciones, la acción penal y la acción civil mediante el reclamo de una reparación civil. Lo que pasa es que se acompleja más. Existe una etapa postulatoria que lo estamos viendo en esta oportunidad. Existe una etapa, digamos de esta forma, subsanatoria, cuando ya vamos a una acusación y el fiscal presenta esa acusación y seguidamente el procurador tiene que presentar ya su requerimiento, pretensión concreta sobre su reparación civil, afianzándose con los medios probatorios recabados en la investigación. Pero no queda ahí. Por haber presentado ese escrito o los requerimientos, no quiere decir que se le va a dar sus 3.000, 4.000 que solicite el procurador. Tiene que ir al plenario. En el plenario puede ser, señor juez, que ni el fiscal ni el procurador tiene razón y el juez dice, no, este delito no tiene relevancia, este hecho no tiene relevancia penal, absuelto. Entonces, solamente como lo repite el procurador, son actos postulatorios que se tienen que evaluar los requisitos formales de postulación y también los presupuestos y condiciones de la acción. En este caso, la norma es tangencial, el artículo 47 del Código Constitucional o de la Constitución Política, donde dice que los intereses del Estado los defiende el procurador público, a través o guiados por ley. En tal sentido, debemos indicar que ya está delimitada la competencia, el procurador no se le puede excluir por ningún motivo del proceso, el procurador ha cumplido con los presupuestos y formalidades de su requerimiento o su solicitud y se tiene que necesariamente admitir al procurador. Muchas gracias, señor juez. Doctor Edilberto, 2 minutos están así mismo para culminar ya, un favor. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, yo en parte comparto con lo que han expuesto, pero también déjenme decir, señor fiscal y señor procurador, conforme los estadios procesales, esta parte está cumpliendo, como ustedes muy bien lo han dicho, la parte formal. También he precisado de que, si bien es cierto, esta es una etapa postulatoria de parte de la Procuraduría, representante de la entidad que supuestamente fue agraviada y dañada, pero también solicito a ustedes o señalo de que es mi derecho, como bien lo dije, de poder señalar algunas consideraciones
que lo he expuesto en este escrito y también el día de hoy, señor magistrado. Que no se haga ver pues que uno desconoce el derecho, más o menos percibo yo por la exposición que he escuchado, pero no sin antes quiero culminar diciendo, señores y señor magistrado, con todo el respeto, yo cumplo con lo que indica la norma y señalo que no basta pues con invocar que uno ha sido víctima de un delito, sino también tiene que acreditarlo con pruebas materiales que sean sometidas pues a las reglas de la lógica, la ciencia, la experiencia, y que seguramente esta parte, lo que hemos expuesto, los que hemos participado, se va a dilucidar en la etapa correspondiente. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor, a ver, rápido nomás. Ese tema, doctor, del servir la resolución administrativa 420-2023, respecto a la consulta que se habría realizado de la prohibición en competencia de funcionarios en el ejercicio de sus cargos, eso no lo vamos a ver, doctor, acá. Ya usted bien lo ha indicado. Usted bien mencionado, este es un tema que se va a tener que debatir ya, y el tema de la etapa que corresponde al tema intermedio. Efectivamente, si su acto de usted constituye o no constituye delito. Acá no lo vamos a ver ese aspecto. Solamente nosotros vamos a limitar lo que dice el artículo 100 del Código Procesal Penal. Eso no se va a ver acá. Ahora, lo que usted más o menos ha cuestionado es la C y la D. La C y la D. ¿Cumple o no la C y la D? La C dice el trato circunstanciado del delito. La C para usted, ¿por qué dice no? Porque es los hechos, los cargos atribuyedos son insuficientes. Insuficiencia de los hechos. Pero conforme le indico, doctor, eso no lo vamos a ver acá. Eso no se ve, solamente te dice, ¿qué te dice la relato circunstanciado? El delito de su agravio. Y ha señalado ya el delito. Aparentemente usted habría estado, como habría indicado, ¿no? Usted habría estado ejerciendo patrocinio, porque pese a las condiciones de servidor público, habría patrocinado a una persona particular, ¿no? En instituciones donde usted habría estado laborando. O sea, ese es el hecho. Ahora, si configura o no configura, eso vamos a ver en la otra etapa. Eso no lo vamos a ver acá ya, la insuficiencia de los hechos. Y aparte, también ten en cuenta usted, ¿no? Que no recuerdo el número de casación, ¿no? No recuerdo qué número es. Estamos en una investigación preparatoria y de acuerdo a las diligencias preliminares, investigación preparatoria, a la otra etapa intermedia, de acuerdo a ellos se tiene que disgregar, ¿no? Los hechos. Si está recién iniciando en diligencias preliminares, o sea, no van a estar al 100% detallados los hechos. Pasamos a formalización de igual forma, mejorará un poco, ¿no? Y pasamos a la etapa intermedia, ahí sí tiene que estar bien recontra precisado, porque de esa forma usted puede hacer su hecho de defensa, y sea lo que corresponda, pero entonces, como estamos en etapa intermedia, doctor, recién en la casación es, a ver, la casación es 1086-2021 Amazonas, ¿no? Esto es lo que hace la discomposición típica de absoluto relativa respecto a la sospecha, ¿no? La sospecha inicial, sospecha suficiente y todo eso de cada etapa, lo que le indicaban. Pero al final es del mismo modo, si su rato fiscal se ha acabado pleno, porque se trata de un requerimiento acusatorio en forma, me corresponde al juicio de composición o descomposición típica de tarea específica y minucioso, pero es en etapa intermedia. Esto, como digo, es un tema que incluso esto corresponde al Ministerio Público, ya no corresponde en el tema en temas de la oposición actor civil. El otro, de que no hay suficientes medios de prueba, la D, bien lo ha indicado el doctor Alfredo, eso está referido no a la comisión del delito. Yo lo entiendo, a menos que me equivoque, doctor Alberto, usted haciendo referencia al tema de que no hay medios de prueba del delito, ¿no? Pero eso, como digo, eso vamos a ver en otra etapa. Acá solamente pide respecto a su constitución, a su petición. Está el DNI acá, está el DNI, está la resolución que se le declara también como procurador. Está para la legitimidad. Ahora, quizá me podría decir usted, doctor, vamos a resolver y al final usted en todo caso indicar está conforme o no y hará valer lo que le corresponda conforme al Código Procesal Penal. El otro tema
O quizá podría decirlo, pero no hay ningún medio de prueba que ofrezca, pero conforme indico también, doctor, va a haber su etapa que corresponda, en la que se le va a otorgar su plazo correspondiente, ya sea sobreseimiento o acusación, y ahí harán valer sus medios de prueba. No sé, el caso presentará pues, usted o el autor de la parte agraviada. Pero, como digo, eso ya en la etapa me corresponde. Eso es lo que ha señalado. El monto es razonable, de igual forma, este monto no es que ya se va a determinar aquí en esta instancia. Esto ya será en la etapa que corresponda, previo los elementos de comisión o medios de prueba que puedan presentar los partes procesales. Eso tampoco nos vamos a debatir en este aspecto. Otro indicaba usted, hacía referencia no sustenta cómo es que ha sido perjudicado con su conducta. Lo ha indicado, el doctor lo ha señalado, en la casación 189-2019, gravedad del hecho ilícito lo ha señalado, está detallado. Las circunstancias de comisión de acción también las ha detallado, está circunstanciado. Aproximadamente debido de los sujetos responsables, está señalado. El nivel de difusión, o sea, afectación, lo ha mencionado conforme está señalado en su requerimiento de petición de constitución de actor civil. Está señalado en su escrito, y ello mismo es lo que en esta audiencia lo ha repetido, doctor, lo ha plasmado nuevamente en esta audiencia. Entonces, en ese sentido, doctor, no vamos a aceptar en todo caso las observaciones que usted ha realizado respecto a esta petición de condición de actor civil, oponiéndose. Bueno, y aparte ha indicado ya de que no haría la existencia, ha indicado de que de acuerdo a la casación debe existir la existencia, el daño, el nexo causal, pero no le ha indicado por qué, pues. Solamente ha hecho así referencia nomás, ¿no? Por eso yo le indicaba, doctor, una vez, dime por qué, ¿no? Y en ciertas partes, bueno, hay un cuestionamiento que ha realizado. Quiero decir, lo que ha realizado, los cuestionamientos, bueno, se está dando respuesta, ¿ya? En ese sentido, doctores, solamente explicando el artículo 100, las generalidades de personas, está señalado, el doctor que está presente, a su defensa, todo el diverso, la indicación del nombre del diputado está señalada, el procedimiento no está, la generalidad de personas físicas de relación, ellos no consideran el grado financiado, está señalado ya, como han hecho referencia. La discusión de los hijos también lo han mencionado conforme a la casación que ha hecho referencia y que está también detallado en su escrito 119-2019, está señalado gravedad, circunstancias. Luego la prueba documental también por el artículo 98 que ha hecho referencia al artículo 98 indica, ¿no? Eso es para la legitimidad, está su resolución, está el DNI. En ese sentido, doctores, teniendo en cuenta, vamos a declarar infundada la oposición por parte del doctor Edilberto a la petición de civil, consiguientemente quedamos fundada, ¿no? La condición de actor civil a favor del doctor Alfredo, en el proceso penal que está haciendo el autor Guamaní Carrillo Edilberto Demetrio como presunto autor directo, supuesto delito de patrocinio ilegal, aparentemente grave de Cosmón en Arabia Blanca de Huancavelica. En ese sentido, la resolución, doctores, a una precisión, conformidad para culminar con la audiencia, doctor Hilario, Alfredo Hilario. Conforme, señor magistrado. El doctor Julio. Conforme, señor juez. Doctor Edilberto. Gracias, señor magistrado. Conforme usted lo ha expuesto, estoy conforme, señor magistrado. Gracias, doctor. Damos por culminar la audiencia. Tenemos otra audiencia, doctor, aquí quiero con usted. Hasta luego, doctores. Hasta luego, buen día. Buen día, señores. Buenos días con todos.